estamos cantando, Señor, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, estamos de acuerdo, ¿verdad? Queremos más del Señor. Pero déjeme aclararlo, porque no es que el Señor nos va dando de a poquito, ¿no? La cosa no está de parte de Él ya nos dio todo, Jesús. Es de parte de nosotros que nos vamos acercando, nos vamos transformando, vamos haciendo a un lado lo que somos y dejando un poco más que Él está en nuestra vida. Así que si usted está cantando eso con el corazón, hágalo entendiendo que Dios está ahí y es de parte de usted y mía acercarnos a Dios. Estamos con esta serie que se llama Sola, analizando las 5 solas de la Reforma. Y es importante porque estamos aprendiendo que las 5 solas de la Reforma, más que hablar de Lutero, Calvino o algún movimiento eclesiástico, las 5 solas de la Reforma defienden el Evangelio. Y si no tenemos un Evangelio claro, entonces tenemos un gran problema. Fue el otoño de 1993 cuando mis papás por fin me llevaron a comprar unos anteojos. Así que imagínense, desde el año 93 que tengo que usar estos aparatos en mi vista. Si yo no los usara ahora mismo, solamente veo cosas que están por ahí y corro el riesgo de caerme. Sabe que cuando era joven, 1993, yendo a la secundaria, al high school, fue que, ¿se acuerdan de esos pizarrones verdes? Que vea que algunos dicen que sí, otros dicen, ¿cómo? ¿Qué es eso? Hubo un tiempo que no había PowerPoint. Hubo un tiempo en que teníamos que ir a la escuela, al pizarrón, la pizarra era era verde, y con un gis el profesor tenía que anotar. Y si tú no tenías una buena vista, estás perdido. Te sientas hasta atrás del salón, estás ahí, en Argentina les llaman chicatos, estás con corto de vista, no vas a poder tener éxito en la escuela. Además de que yo entraba a las 7 de la mañana, 6 de la mañana tenía que tomar el transporte público. Los que son de la Ciudad de México, ¿se acuerdan de las famosas combis? Esos cochecitos chiquitos donde cabían solamente 10 personas. Y entonces a las 6 de la mañana, todo medio oscuro, tenías que estar esperando que pasara la combi. Y cuando ya alcanzaba a leer el letrero, porque había varias combis, entonces alcanzaba a leer el letrero y yo ponía la mano y ya se iba, porque estaba yo corto de vista. Por eso mis papás, en un esfuerzo, me compraron estos anteojos y entonces empecé a ver claramente. Tú no sabes que tú no ves bien hasta que empiezas a ver de forma correcta. Puede ser que algunos de ustedes en este lugar no saben que necesitan anteojos hasta que se ponen unos. Puede ser que algunos en este lugar están pensando, no, yo no necesito nada, hasta que empiezan a ver de una forma distinta. Tienen una visión borrosa. Y no sabes que no ves bien porque tu cerebro se ha acostumbrado. Si yo en un momento rompí mis lentes y no podía reponerlos, entonces una semana, quizá 2 semanas sin lentes, y mi cerebro empieza a hacer el ajuste. Quizá no te has dado cuenta que ves borrosamente porque ya hiciste un ajuste, ya te acomodaste. Pero ahora que vamos a estar hablando de solo Cristo, vamos a hacer esos ajustes en esta tarde. ¿Sabes? Dicen las estadísticas que 3 de cada 10 personas dicen ser cristianos. 3 de cada 10 personas. Supongamos que aquí hay 150 personas. 3 de cada 10. Es decir, 50 de cada 150 personas dicen ser cristianos. Entonces, el problema con esto es que pueden llamarse cristianos, pero no ser cristianos. ¿Sabes? En un problema cuando la gente puede despertarse una vez que ha pasado de muerte a vida y entonces darse cuenta que no era cristiano, que solamente tenía el logotipo. 3 de cada 10 tres son católicos, protestantes, ortodoxos, testigos de Jehová y mormones. 3 de cada 10 personas dicen ser cristianos, pero son católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, cualquier otra religión que hable del nombre de Cristo. Y porque creen que han mencionado el nombre de Cristo en sus escritos
o en sus ceremonias son cristianos. Y había alguien que decía, ten cuidado porque eso es una visión borrosa. Se ha mezclado a Cristo con algo más. Y entonces esa persona decía, ten cuidado porque el asunto de la vida eterna es delicado. Decía, en el cielo puede ser que te lleves tres sorpresas. La primera sorpresa, en el cielo puede ser que veas a personas que no pensaste que iban a estar ahí. Puede ser que en el cielo veas a personas que no pensaste que iban a estar ahí. Puede ser que una persona de último minuto aceptó al Señor Jesucristo y entonces su justicia fue llegada a Él. Y entonces en el último minuto quizá es salvo. Pero decía, la segunda sorpresa es que puede ser que no veas a personas que pensaste que iban a estar ahí. Aquellas personas que se dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy religioso, y a la hora de la hora en el cielo no van a estar ahí. Y la tercera sorpresa decía, asegúrate de que tú vas a estar ahí. No vaya a ser que tuviste la vista borrosa y entonces la combi se te pasó y pensaste que estabas viendo cuando realmente no estabas teniendo una visión correcta. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 Dios está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y se acuerdan, es esta iglesia que le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio. Pero dentro de una recomendación, el mensaje le dice, ponte colirio en los ojos para que veas bien. Así que este mensaje, queridos hermanos, de solo Cristo tiene esa intención de que podamos ver bien qué significa solamente Cristo para el Evangelio. La salvación la encontramos en la Biblia. Hemos hablado de sola escritura. Entendemos que es un regalo, sola gracia, que opera a través de la confianza total y absoluta, sola fe, en la obra completa de Jesucristo, solo Cristo. Y que todo esto es dado por Dios y sirve para el propósito divino. Solo a Dios la gloria. Por eso es que ahora que vamos a estar analizando, poniéndonos un poquito de colirio en los ojos para ver, hey, ¿realmente soy cristiano o no? Quiero que veas conmigo 4 puntos que nos van a ayudar a identificar que el Cristo que tú crees realmente es el Cristo bíblico. Porque sabes, hay algunos que van diciendo, sí, Cristo más otros intermediarios. Y lo que resulta de Cristo más otro intermediario es una herejía. Cristo más alguien más. Porque resulta que dentro de estas religiones que yo mencioné, sí se habla de Jesús, pero también se pone a alguien al lado más en el mismo nivel. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice, bueno, María es corredentora con Jesús. Y la verdad es que eso no es correcto bíblicamente. Y lo podemos llamar una herejía, es decir, una mentira doctrinal. Pero hay que tener cuidado porque lo que nos dice Hechos capítulo 4 versículo 12 es que en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que yo espero, querido hermano, querido oyente, que estés entendiendo que solo Cristo, nadie más a su lado, nadie más pagó en la cruz por tus pecados, solamente Cristo. Romanos capítulo 5 versículos 17 al 19, ven conmigo porque dice la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre, que es Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Ves? Por medio de un solo hombre entró el pecado, de manera que por medio de un solo hombre entonces viene la justificación. Solo un hombre. Por tanto, versículo 18, así como una sola transgresión causó la condenación a todos, también un acto
un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así que tienes que entender, es Cristo y solamente Cristo. No es Cristo más alguien más. No es Cristo y déjame añadir otra cosa. Porque en segundo lugar, déjame decirte que podemos pensar que es Cristo más obras. Cristo más obras. Y lo que esto produce es una religiosidad. Gálatas capítulo 2, versículo 21, Pablo está diciendo lo siguiente: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley pudiese añadir a tu salvación por lo menos el 1%, el sacrificio de Cristo entonces es vano, vacío, incompleto. Yo no puedo venir con mi esposa y decirle: mira, mi amor, sabes que yo te amo y yo he sido muy fiel, ¿sabes? En 17 años de casados he sido fiel. No solamente he sido fiel, he sido muy fiel. De tantas veces que he tenido la oportunidad de serte infiel, solamente te he fallado una vez. ¿Usted qué piensa que va a pensar mi esposa? Me va a decir: eres un infiel. Porque no se necesitan muchas veces, con una sola vez que seas infiel, eres un completo infiel. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, aunque sea 1%, 2%, un solo acto de obediencia a la ley, entonces el sacrificio de Cristo es vacío, no es completamente necesario. Por eso, querido hermano, es que si tú piensas que le puedes añadir a Cristo un acto de obediencia a la ley, lo que estás haciendo es despreciar el sacrificio de Cristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 4. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hace circuncidar una obediencia de la ley, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ahora déjame explicar lo que esto no quiere decir. Porque muchos están pensando: sí, Señor, yo quiero más de ti, Cristo, quiero más de ti, Cristo, quiero más de ti, así que dame. Y la Escritura dice: no, ya Cristo te lo dio todo. Cuando decimos Cristo, quiero más de ti, estoy diciendo: yo me voy a despojar más de mí mismo para que yo pueda obtener más de ti. La obediencia a la ley es buena, pero de ninguna forma nos ayuda para la salvación. Porque si tú quieres agregar al sacrificio de Cristo una sola obediencia a la ley, has caído de la gracia. Y no está diciendo que has perdido la salvación, está diciendo: no entiendes la gracia. La gracia, el sacrificio de Cristo es completo. Y es posible a que tu corazón religioso esto le produzca problemas. Porque dices: o sea que entonces no debemos obedecer la ley. De ninguna manera está diciendo Pablo esto. La obediencia a la ley es necesaria para la santificación. Porque tú y yo necesitamos crecer en el carácter cristiano y para eso tenemos que obedecer la ley. Pero que te quede bien claro, la obediencia a la ley no suma en nada a tu salvación. Es como si tú le dijeras a Dios: ¿sabes qué, Dios? Mira, estas hojas de higuera que hice para ti, ¿y por qué no hacemos una mezcla, Dios? Yo pongo mis hojitas de higuera y tú pones tus pieles. Las pieles aquellas con las que vestiste a Adán y a Eva.
¿Qué te parece si hacemos un mix? La parte de abajo es piel, la parte de arriba son hojas de higuera. Dios va a decir lo siguiente: tus hojas de higuera son inútiles. Cualquier buena obra que tú quieras hacer para ganarte la salvación es inútil. Cualquier obra buena que quieras hacer para ganarte la salvación es inútil. Porque entonces el sacrificio de Cristo es incompleto. Y eso es una mala enseñanza. El sacrificio de Cristo es completo. Él ganó 100% justicia para ti. Y cuando tú lo aceptas, ese 100% de justicia te viste. Claro que es difícil para nuestra mente entenderlo. Claro que es difícil para nosotros decir, pero ¿cómo es posible? ¿Quiere decir que solamente al aceptar a Cristo soy justo 100%? La respuesta bíblica es sí. Solamente los méritos de Cristo son necesarios. Pero déjame llevarte al punto 3, porque algunos ya están pensando, ay, esto está sonando medio feo, no me gusta. El número 3, Cristo sin un cambio de vida, es decir, un Cristo sin demandas, es un engaño. He escuchado algunas veces en que se predica el evangelio y dicen lo siguiente el predicador: ven como eres, ven como eres. Y yo estoy de acuerdo en esa parte, ven como eres. Pero ellos también dicen, haz esta oración, repite esta oración, y por repetir esta oración no importa el estilo de vida que tengas, porque has repetido esta oración, ahora tú eres salvo. Hermanos, eso es un engaño. Porque es cierto, ven como eres, ven como eres. Tan rojo sea tu pecado como la grana, como la blanca nieve la va a convertir Cristo. Ven como eres. Pero de ninguna manera puedes seguir viviendo de la misma forma. Porque cuando Cristo viene, porque cuando Cristo entonces carga con el pecado de todo el mundo, Él ahora nos viste de su justicia. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 21. Dice la palabra, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador. Si tú estuviste con nosotros desde que iniciamos esta serie, recuerdas el ejemplo que somos pecadores en manos de un Dios enojado, airado, que está listo con la flecha, listo para descargarla. Y en un momento te dije, sí, el pecado tiene que ser juzgado, ya sea en el pecador o ya sea en un sustituto. Y el sustituto es Cristo. Y Dios tomó su ira y la descargó en Jesucristo. Y entonces su justicia ahora nos viste de justicia. Por lo cual, querido hermano, no puedes seguir viviendo en injusticia. Si tú aceptaste a Cristo y fuiste vestido de su justicia, querido hermano, no debes seguir viviendo como un muerto. No puedes, no debes. ¿Sabes? Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Por tanto, dice Pablo, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así como lo recibiste, anda en Él. Anda en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La carta a los Efesios, que hace un año estuvimos analizando, tiene 6 capítulos, capítulos 1 al 3. Está diciendo Pablo a la iglesia, tú eres esto, bendecido, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Capítulos 4 al 6,
Pon atención a la palabra andad, porque tú eres hijo de Dios, sentado en los lugares celestiales. Ahora debes andar de esta forma. Si ven cómo eres, pero tu vida tiene que demostrar un cambio, una justicia. Porque éramos muertos en delitos y pecados, y cuando Cristo nos viste de su justicia, nos hace vivos para siempre. No puede haber a alguien que está vestido de la justicia de Jesucristo y vivir como un muerto. Sin embargo, hay algunos, porque su mirada es borrosa, porque en algún momento les dijeron: ven como eres y no importa cómo vivas, de cualquier manera, si tú hiciste esta oración, vas a ir al cielo. Querido hermano, ¿sabes todo el peligro que hay en esa frase? ¿Sabes todo el peligro que existe en esa frase de no decir la justicia de Cristo tiene que transformarte? Y ahora entendemos, es un proceso. Es un proceso el ir creciendo, el ir siendo transformado. Señor, quiero más de ti y habitar en tu presencia. Transfórmame, menos de mí y más de ti, Señor. Pero querido hermano, no puedes decir: yo acepté a Jesucristo, estoy vestido de su justicia y vivo como un muerto. No puedes. Mejor dicho, sí puedes. El problema es que puedes llevarte una sorpresa cuando el Señor te llame. Aquellos que pensaste que iban a estar y no estaban. Porque hay un evangelio borroso, hay un evangelio que no se ha aclarado muy bien, hay un evangelio que es conveniente. Por eso, hermanos, cuando hablamos de solo Cristo, su sacrificio es suficiente. Acéptalo. No tienes que añadirle nada. Tu obediencia es buena para tu santificación, pero no tu obediencia para salvación. Tú no puedes agregarle nada a la gracia de Dios. Por eso, si ya tienes justicia, vive como un justo. Y por último, querido hermano, solo Cristo, seguridad eterna. Porque claro, algunos van pensando que si yo no obedezco a Dios, si yo no hago lo que tengo que hacer, entonces esa salvación se va a perder. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice lo siguiente: entró una sola vez, hablando de Jesucristo, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Cómo es ese rescate? Es eterno. Porque si Él te viste con su justicia, esa justicia es eterna. La perseverancia de los santos, la seguridad del creyente. Sí es cierto, si tú me preguntas: bueno, pastor, es que yo realmente acepté a Jesús y yo le quiero seguir, pero la vida es difícil, no soy lo que debería ser, constantemente tropiezo, constantemente caigo. Mi respuesta va a ser: ¿has visto algunos cambios en tu vida? ¿Has visto algo de fruto en tu vida? No, la verdad es que no, sigo siendo el mismo. ¿Sabes qué te voy a decir? Arrepiéntete y cree. Pero si me dices: no, sí, he visto algunos cambios, he visto un poquito, pero la verdad no tantos como quisiera, yo te voy a decir: eso se llama crecer en santidad. Tienes que ser discipulado, tienes que escuchar más la palabra de Dios, tienes que encontrar los cambios en donde hacerlos para que realmente puedas crecer y entonces dar el fruto que Dios espera. Romanos capítulo 8, 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer, querida iglesia. Tú puedes decir amén cuando yo lo termine de leer. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Algunos necesitan colirio todavía. Ninguna condenación, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
El pecado ya no enseñorea en aquellos que son hijos de Dios, porque tienen al Espíritu Santo que les ayuda a ser victoriosos. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Tú quieres estar justificado delante de Dios a través de tu religiosidad? No puedes. No puedes. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana de Cristo. Así que, queridos hermanos, solo Cristo, solo Cristo. ¿Es tu mirada borrosa? ¿No estás seguro? ¿Tu vida no refleja un fruto? Yo te voy a decir algo. Ponte colirio en los ojos. Ponte colirio en los ojos, porque lo que está en juego es la eternidad. ¿Estás seguro de Jesús? ¿Estás seguro de si Jesús está en tu vida? Quizá no. Te voy a recordar algo. Arrepiéntete. Cambia tu mente y cambia tus pies. Cambia tu forma de pensar. La religión no me va a ayudar a venir a ser salvo. Entonces, solo Jesús. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. ¿Sabes qué pasó el día en que comencé a ver bien? Cuando mis padres compraron mis anteojos, empecé a subir mis calificaciones. Empecé a llegar temprano a la escuela, porque ya la combi no se me pasaba. ¿Te estás perdiendo cosas en tu vida solo porque no has entendido que solo Cristo? Puede ser. Lo peor que te puede pasar es que mueras y te despiertes en el infierno y te des cuenta que no eras lo que pensabas ser. Eso es lo peor. Pero déjame decirte lo mejor. Una vez que entiendes que Jesucristo es lo único que necesitas, confiesas tu pecado, lo reconoces como único y suficiente Salvador, entiendes que su sacrificio se puede aplicar en ti, te puede vestir 100% de justicia, y entonces vives una vida victoriosa. Padre, somos tu iglesia, Señor. Y la verdad, yo reconozco, por años viví con una visión borrosa. Porque desde niño fui llevado a la iglesia. Desde niño supe la historia de Jesús. Desde niño supe que Él fue crucificado, que fue puesto en una tumba y que resucitó. Pero la verdad es que yo pensaba que a ese Cristo había que añadirle cosas, como obediencia, como cambio en mi vida. Y la verdad es que esa era una visión borrosa. Padre, yo sé que en mi vida también, aun cuando yo levanté mi mano, cuando alguien dijo, haz esta oración, yo levanté mi mano, hice esa oración en mi mente, pero yo confieso delante de ti, Dios, y delante de esta congregación, que yo no entendía nada. Y esa persona me dijo, ahora porque has hecho esa oración, tú te vas a ir al cielo. Y Padre, yo no quiero juzgar a esa persona, porque a lo mejor su visión también era borrosa. Pero ahora que veo claro, no es una oración. No es una fórmula mágica que uno dice y que repite y entonces te convierte en algo. Es la convicción desde la Escritura. Entender que solamente es por gracia. Es un regalo que nadie merecía. Un regalo que se acepta a través de la fe. A través de creer lo que no podemos ver. A través de confiar en algo que es permanente, y ese es Cristo. Padre, permite que la estadística que dice que 3 de cada 10 personas son creyentes,
que pueda ser un 100% de personas en The Heights en español que seamos creyentes. Porque si hay alguien, Dios, que tiene una confusión en su vida, Padre, ayúdanos como iglesia a discipularle, a amarle, a enseñarle lo que la Escritura nos dice, Padre, porque es una responsabilidad eterna. Te damos gracias por Cristo, el único que podía morir y el único que murió. Padre, gracias por Cristo. Permítenos predicarlo, ser claros en ello, no pedir disculpas por nada que no es bíblico. Permítenos ser una iglesia con una visión clara. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.